Javier, tú has explorado el concepto de juego en el sentido de que quien no juega no vive. Pero la vida es juego que los niños juegan con seriedad, nos dices, igual que escribir es jugar. ¿Es el juego un acto de rebelión que implica que nuestro estado más puro de inocencia consiste en romper las reglas? Todos hemos jugado, ser persona implica haber jugado y durante muchos años. Algunos hemos luego seguido jugando, incluso nos hemos profesionalizado. Yo fui casi jugador profesional de ajedrez, pero había jugado a muchas cosas. Recuerdo los juegos familiares, los juegos de cartas, por ejemplo, en una familia en donde o con amigos o amigas, se pactan las reglas y para mí los juegos ciertamente tienen la componente de rebelión, pero también son la base de la ética, ni más ni menos. Es decir, que el origen de la ética es el juego, ¿no? ¿En qué sentido? En que si tú en un grupo de personas, de familia, de amigos, amigas, has pactado un juego determinado, algo que todos y todas quieren hacer, y has establecido unas reglas de juego, por respeto al colectivo, por ethos, por vínculo no moral, porque el juego es el juego dura lo que dura, ¿no? Pero has establecido un vínculo provisional de interacción, entonces lo has de respetar. Y por lo tanto, no hay juegos sin reglas, pero esas reglas son libres, o sea, libremente pactadas y acordadas. Y precisamente por eso se aprende ética jugando y no leyendo a Kant. Otro concepto que te ha preocupado es el de la identidad. Una identidad definida por signos que nos ponen en contacto con otros poseedores de signos. Tú dices que nos transcribimos y somos transcritos por otros. ¿Escribir es acaso entonces un método de supervivencia, una vía para ser reconocidos, salvados del olvido? Bueno, yo hablo de identidad, sin duda. Análisis de la identidad era mi libro de hace muchos años ya, pero siempre en plural, identidades. Y esto lo afirmo radicalmente respecto a mí mismo. La ciudad contemporánea ya no es una ciudad basada en el territorio, sino que es una ciudad que funciona a través de los satélites de telecomunicaciones, flujos ciudadanos, flujos económicos, flujos de todo tipo, que funcionan desde el aire. Entonces surgió la idea muy neta y muy clara de Telépolis, ciudad construida en el aire, construible, perdón, en el aire, puesto que era una utopía en aquel momento, ¿no? Entonces esa idea me sorprendió a mí mismo, la estuve meditando, la estuve elaborando, la comenté con varios amigos y amigas y gustó. Pero insisto en que Telépolis para mí fue una intuición, un golpe de iluminación, vamos, podríamos decirlo así, ¿no? Entonces, en ese momento se generaron grandes expectativas y fuimos muchísimos los que lo vimos como una utopía, ¿no? Y bueno, pues esto, hay un momento pletórico, romántico, podríamos decir, de los cibernautas, la declaración de independencia del ciberespacio, o sea, esto ni es Estado ni lo será, y aquí vamos a hacer una nueva cultura, una nueva civilización, y yo eso lo viví, esto lo vivo pues, desde el año 94 hasta el 98-99, doy muchas conferencias, y entonces el concepto Telépolis mío se va desarrollando en interacción con el público, eso es fundamental, es decir, que yo pongo a prueba esta idea de la ciudad global construida en el aire y voy desarrollando el concepto, surgen nuevos conceptos en el propio diálogo con el público y entonces ya genero una pequeña saga de 3 o 4 libros sobre las tecnologías de la información y de la comunicación, pero la idea de Telépolis inicialmente fue esta. Ya me di cuenta de que hay el flujo inverso, ¿no? Y de repente, desde fuera, nos han entrado en casa y han invadido nuestro espacio privado. Esta es la idea de cosmopolitas domésticos, ¿no? Entonces, el domos, dedico un tiempo a analizar la noción de domos en Grecia, ¿no? El domos se ha transformado por efecto de la entrada de todos estos artefactos tecnológicos en nuestras propias casas. El tecnonomadismo digital ya es un paso ulterior, es el momento en que surgen los móviles, ¿no? Entonces, digamos, uno
uno ya va con su, eso lo llamo telecasa, o tecnocasa también se le puede llamar, ¿no? Pero uno ya la lleva en el bolsillo, o la lleva en el bolso, ¿no? Entonces, uno va con la casa a cuestas, se convierte en un nómada. Entonces, digamos, él tiene su casa electrónica, su casa digital, ¿no? En donde efectivamente accede al mundo externo, al mundo global, pero también acceden a sus datos, a su intimidad, a sus relaciones íntimas y privadas, y entonces se produce, desde las pantallas y desde las redes, se produce la invasión de lo íntimo, de lo privado. Pero ya esta invasión, vamos, da un salto cualitativo cuando ya no solo cuando estás en casa sucede, sino también cuando ya vas por la calle y vas con tu casa a cuestas, o sea, te conviertes en un caracol digital, ¿no? Y lo último, sí cabe, digamos, mantener la intimidad, o sea, es decir, incluso es perentorio, es que si no, no hay identidad, o sea, también en este mundo hay catacumbas, hay lugares secretos, hay lugares íntimos, ¿no? Y esa es la clave de la vida. Es decir, yo defiendo el barroco, el tecno-barroco. Entonces Zuckerberg dijo en su momento que, vamos, ya la transparencia, ni hablar, o sea, una persona jamás es transparente, una persona tiene múltiples pliegues, se tiene que dejar ver, o sea, somos máscaras, se tiene que dejar ver y tiene que tener una esfera pública, pero si es persona, si es ser humano, tiene que tener privacidad e intimidad. Entonces yo soy un neto defensor de la intimidad, y sin intimidad seremos esclavos. Javier, tú sostienes que Internet fue conquistada a principios del siglo XXI por los señores del aire y de las redes, que son los nuevos señores feudales de nuestra época. Somos súbditos suyos, si no esclavos. ¿Podemos, en verdad, escapar de este tecnofeudalismo digital? Hay un momento clave que es la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información, que es el año 2003 en Ginebra y 2005 en Túnez, lo organiza la ONU, ni más ni menos. Yo estuve de asesor en fin, de la Organización de Estados Iberoamericanos, elaboré muchos textos, hubo una gran batalla conceptual, porque, digamos, parecía que el ciberespacio iba a constituirse como una entidad global, como una polis, como una telépolis, ¿no? No sucedió así. La ONU dimitió de sus responsabilidades y lo que hizo fue dejar todas las estructuras de las redes, de los satélites, de las telefonías y de las propias aplicaciones informáticas a la iniciativa privada, ¿no? Entonces, en ese momento, digamos, es cuando surgen lo que se llaman hoy en día las redes sociales. Surge Google. Google no puede parecernos que existe desde Cristo, pues no, es bastante posterior a Cristo, ¿no? Y Facebook también surge en 2004, 2005, 2006, y entonces a eso yo lo llamo la conquista de Internet, es cierto. Internet es conquistada por grandes empresas multinacionales, que son empresas de alta tecnología, que son maravillosas, o sea, son maravillosas, ¿no? El buscador de Google, yo lo uso y faltaría más, ¿no? O sea, es extraordinario, no hay que renunciar a esas tecnologías, pero sí, en cambio, a que se han convertido en un instrumento de dominación, o sea, entonces, ¿qué ocurre? Yo en el libro del 99, Los Señores del Aire, ya hablé, citando a Umberto Eco, por cierto, hablé de feudalismo, de neofeudalismo hablaba. Ahora hablo de tecnofeudalismo, es decir, y eso enlaza con tu galaxia rural, es decir, que a mi entender, en el aire, o sea, Telépolis para mí es la ciudad que se construye en el aire, y han construido feudos de la información, feudos del aire, ¿no? Y por lo tanto hemos ido efectivamente a una estructura rural, pero rural en el aire, o sea, es decir, rural no en los campos, sino en los campos están cubiertos desde el aire, entonces a los campos se les han superpuesto los tecnocampos. Entonces tu idea de la galaxia rural yo simplemente la llamaría galaxia tecnorural, o sea, sin más, ¿no? Y esa sería la matización, pero es cierto que ha habido, y entonces en ese sentido ha habido un claro declive de la polis, un claro declive de la polis. Entonces, si somos súbditos o somos esclavos, pues eso es un tema a debate. Hay grados y hay esclavos ya, hay gente que está esclavizada literalmente a esto, hay patologías y hay otros que solo somos súbditos, y hay rebeldes también, hay contestación, hay rebelión, ¿no? Entonces quiero decir que es una nueva modalidad de poder, la de los señores del aire. Internet ha sido conquistado, es cierto, pero hay núcleos de
rebelión y sobre todo hay una lucha feroz entre los propios señores del aire por controlar las audiencias y por controlar la publicidad. O sea, y termino diciendo que por lo tanto ha habido una caída de la noción de res pública, de polis, porque lo importante en este momento no es lo público, no es lo público lo que invade la publicidad. O sea, es decir, es una res publicitaria lo que hay hoy en día. Y esto ha sucedido a partir del año 2004-2005. Estos grandes señores del aire, Google y Facebook sobre todo, han copado el mercado de la publicidad. Los periódicos, la prensa, las televisiones están sin publicidad y entonces se ha producido un cambio en la estructura de poder enorme, que eso es un tema de gran envergadura. En tus últimos trabajos hablas de innovación social como espacio de resistencia y de democratización de las redes, desafiando la estructura de comunicación vertical. Vindicas los espacios y los tiempos pequeños, secretos, ocultos, plegados, una verdadera comunicación horizontal. ¿No es este un concepto utópico? Los usuarios de las tecnologías pueden innovar. Frente a la idea de que innovan los señores del aire, innovan los ingenieros, innovan los expertos en inteligencia artificial, innovan incluso los robots, digamos, puestos en red entre sí, yo digo, los usuarios, hay una innovación el top and down y otra bottom up, ¿no? Hay una innovación de abajo arriba y yo estoy claramente a favor de esa modalidad de innovación, porque ha sido muy poco estudiada y ¿qué ocurre? Que aparentemente pues estamos dominados por los señores del aire, pero es que somos miles de millones de usuarios, o sea, como mínimo 3.000 millones de usuarios tiene Facebook, por poner un ejemplo, Google más, y luego están las empresas chinas, no hay que olvidar que son, vamos, con cientos de millones de usuarios cada uno de ellos, ¿no? Entonces la idea es que en esta sociedad, llamémosla postindustrial, la fuerza no está en los trabajadores sino en los usuarios, o sea, la fuerza transformadora, ¿no? La llamada a la rebelión de los usuarios es hagámonos sujeto colectivo, no solo individual. Uno puede ser sujeto individualmente sin problema, o sea, uno puede ser tecnosujeto individual, ¿por qué? Porque tiene sus ficheros íntimos y los comparte y tiene sus juegos y digamos, respeta, como si estuviera en un monasterio, vamos a suponer, por ir al medievo de nuevo, uno se mete en su monasterio virtual, en su monasterio digital y Santas Pascuas, o sea, manda quien manda, pero uno está refugiado pues con sus textos, sus imágenes, sus películas, sus vídeos, lo que sea, en un ámbito privado y dedicado a cultivar el conocimiento. O sea que, por lo tanto, se puede producir perfectamente un repliegue de las formas de cultura, un repliegue a las catacumbas, a los rincones, a lo pequeño. Y es muy importante cultivar, por lo tanto, lo pequeño en esta fase. Pero eso no quiere decir que en un momento dado no surja, digamos, un movimiento colectivo que sería un sujeto colectivo insurrecto. Puntualmente insurrecto, o sea, en absoluto se trataría de hacer una revolución, de conquistar el poder, ni muchísimo menos, ¿no? Eso ya es tiempo pasado, o sea, no hay Bastilla ninguna que conquistar, porque Google no es una Bastilla, no es un Estado, o sea, los señores del aire no son Estados en absoluto, es una nueva modalidad de poder, no son conquistables, no tienen centro de poder, ¿no? Y por lo tanto, digamos, se requiere una teorización de la sublevación y de la rebelión, que en eso la inspiración medieval es muy, muy importante, ¿no? Y digamos, tener líneas de fuga en donde colectividades enormes de usuarios se puedan juntar para hacer algo conjuntamente y construir un determinado tecnosujeto en torno a un icono, por ejemplo, en torno a un icono construido por los propios usuarios, es una opción perfectamente razonable y esto es el medievo, como bien sabes tú, que estas cosas
se hacían. Bien, entonces dicho esto, digamos, las tecnopersonas son, técnicamente hablando, son sistemas de datos. O sea, en la medida en que yo genero datos en tanto usuario y los genero necesariamente, y esos datos son procesados por robots, o sea, es decir, la novedad principal desde el año 2005-2006, la inteligencia artificial, es que las propias redes han sido robotizadas. O sea, las redes en este momento, las grandes redes sociales, son robots, son algoritmos, o sea, no hay, los seres humanos son el consejo de administración, son los que mandan, son los diseñadores, pero son los robots los que de verdad operan con las redes sociales y operan con nuestros datos y nuestras imágenes, y ellos van construyendo mis tecnoimágenes. O sea, me pueden escribir en función de mis preferencias o de mis, no sé, de las veces que yo estoy en un momento dado en un determinado local, dicen, bueno, pues a este le gusta tal cosa y a este le gusta tal otra, las aficiones, o este es presunto votante de tal, o es en función de las aficiones, ¿no? Entonces me construyen como sujeto y me ascriben a un sujeto colectivo, a una clase de lo cual yo no me entero, y sin embargo eso funciona muy bien. Esto ha funcionado con Donald Trump, funcionó primero con Obama, ¿no? Entonces efectivamente no hay que diseñar lo más mínimo la construcción externa del sujeto, es decir, es un heterosujeto, ¿no? El que haya flujos forma parte del negocio, o sea, es decir, que cuantos más mensajes mandemos por WhatsApp o por cualquier otra red, o cuantos más amigos tengamos en Facebook, etcétera, digamos, más negocio hace el señor del aire, ¿no? Y por lo tanto hay un imperativo de maximizar el envío de mensajes, de flujos, de imágenes. El 70% en Internet en este momento son vídeos, el 70% de los flujos. Esto, claro, digamos, para los que somos antiguos, a finales del siglo pasado, todavía no se podían mandar vídeos por Internet, mandábamos mensajes, textos, ¿no? Entonces, el hecho de que se produzca un ruido informacional, una infodemia, esto ha sucedido canónicamente con la pandemia. ¿Por qué? Porque al estar confinados en nuestras casas, pues claro, o sea, digamos, el ser humano es un ser social, ¿no? Y entonces estábamos ante las pantallas, ¿no? Todas las grandes empresas, los señores del aire, como yo los llamo, han crecido un 50-60% sus beneficios durante la pandemia. No es broma, ¿eh? Dicho esto, lo que hay que preocuparse es de los tecnovirus, de los virus informacionales generados intencionalmente para maximizar los beneficios, y lo han logrado. O sea, hay empresas como Zoom que ha pasado a ser puntera, ¿no? ¿Por qué? Pues porque en las universidades, por ejemplo en México, pero también en España, pusieron Zoom como plataforma para la docencia online, etcétera, ¿no? Entonces, este fenómeno, por lo tanto, del confinamiento de COVID es enormemente importante. Ha sido la primera gran crisis del tercer entorno. La primera fue la financiera del año 2007-2008, o sea, que fue una crisis monumental, ¿no? Y esta ha sido la segunda gran crisis del tercer entorno, ¿no? La infodemia, el exceso de ruido de información y de flujos, tiene un coste energético, tiene un coste para el planeta, genera, porque aunque sea con energías renovables, de todos modos, si uno manda una foto, por ejemplo, a América Latina, igual aquí en España es todo con energías renovables, que no es cierto, pero en América Latina seguro que no. Entonces, y para que esa foto llegue, yo tengo que hacer funcionar un centro de datos que consume energía basada en energías no renovables y en carbón, ¿no? Entonces, por lo tanto, la responsabilidad ecológica, hay que poner límites a nuestro uso de las tecnologías, siendo conscientes de el enorme consumo energético que estas tecnologías tienen, unas más que otras, bien entendido, y ya está bien de esto de no imprimas tu correo electrónico. Ya está bien, o sea, es mejor imprimir el correo electrónico, o sea, mandar una foto por Instagram, según estudios del Instituto Elcano, una sola foto por Instagram normal y corriente, es tener la bombilla encendida durante 24 horas durante 4 días, o sea, las bombillas de toda una casa. El tercer entorno es un medio ambiente en el cual convivimos, nos relacionamos, en donde se genera mucho ruido, se genera mucha contaminación informacional, bien entendido, y por lo tanto nosotros mismos, los usuarios, somos los que la generamos. Entonces, así como hay que responsabilizarse de no contaminar ni en las ciudades ni en los campos,
ni al planeta, pues también empezar a tener una sensibilidad. Esto lo llamo ecología de los datos, ecología de los datos. Es decir, y creo que tiene que ver, es un desarrollo más reciente del término infodemia, y es mi próxima apuesta conceptual, hacer ecología de los tecnodatos, bien entendido.